¿Qué pasaría si te dijera que hay un secreto de oración que los líderes espirituales más grandes de la historia han estado guardando durante siglos? Andrew Murray lo conocía. Watchman Nee lo practicaba. Hudson Taylor construyó sus ministerios sobre él. Y todo comenzó con una mujer que fue encarcelada por su fe y desde su celda escribió las palabras más poderosas sobre la oración que jamás se hayan escrito. Hoy vamos a descubrir esas palabras juntos. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender va a transformar para siempre la forma en que te comunicas con Dios. Capítulo 1. La historia que tienes que conocer. Jeanne-Marie Bouvier de la Motte, más conocida como Madame Guyon, nació en Francia en 1648. Vivió en una sociedad degradada, en medio de la corrupción y el lujo del rey Luis XIV. Era una mujer noble, hermosa, educada, y sin embargo eligió abandonarlo todo para buscar a Dios con todo su corazón. Fue perseguida, fue encarcelada en la Bastilla, pasó años entre rejas, simplemente por predicar que cualquier persona, sin importar su educación o posición, podía experimentar a Dios directamente. ¿Sabes cuál fue su crimen? Enseñar a la gente a orar desde el corazón. Y desde esa celda escribió este pequeño libro que ha cambiado millones de vidas. Este libro llegó a las manos de los más grandes hombres de fe de la historia moderna y hoy llegó a tus manos. Entonces, la pregunta es, ¿estás listo? Capítulo 2. El mayor error que cometemos al orar. Hay algo que casi todos hacemos mal cuando oramos, y no es lo que crees. No es que oremos poco tiempo, no es que nos distraigamos, no es que usemos las palabras equivocadas. El problema es que oramos desde la mente, en vez de orar desde el corazón. Madame Guyon lo dice con una claridad devastadora. La mente de un hombre es tan limitada que solo puede enfocarse en un objeto a la vez, pero la oración que sale del corazón no puede ser interrumpida. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has comenzado a orar y a los 30 segundos tu mente ya está pensando en lo que tienes que hacer mañana, en el problema del trabajo, en esa conversación incómoda? Eso sucede porque estamos intentando orar con la cabeza. Cuando oras desde el corazón, todo cambia. Porque el corazón tiene una capacidad que la mente no tiene. Puede estar con Dios sin esfuerzo, así como el aire que respiras entra a tus pulmones sin que tengas que pensar en ello. Así de natural, dice Madame Guyon, puede ser la presencia de Dios en tu vida. ¿Lo escuchas? Vivir en la presencia de Dios puede ser tan natural como respirar. Capítulo 3. ¿Tienes sed? Jesús un día se puso de pie en el templo y en voz alta proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed? No estoy hablando de sed física, estoy hablando de esa sed interior que no desaparece, esa sensación de que algo falta, de que hay más, de que la vida cristiana que estás viviendo no es todo lo que Dios tiene para ti. El profeta Jeremías describió el problema de una forma que duele escuchar. Mi pueblo me abandonó a mí, que soy fuente de aguas vivas, y cavaron cisternas para sí mismo, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Reconoces eso? ¿Cuántas veces has buscado llenar esa sed en otras cosas? En el éxito, en el entretenimiento, en las relaciones, en los logros, y al final del día las cisternas siguen rotas y el alma sigue sedienta. Madame Guyon te dice hoy que hay una fuente inagotable, y está más cerca de lo que crees. Está dentro de ti, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No tienes que ir lejos a buscar a Dios.
No tienes que ganarte su presencia. No tienes que ser perfecto antes de acercarte a Él. Solo tienes que aprender a buscarlo donde Él ya está. Capítulo 4. El método que lo cambia todo. La meditación escritural. Bien, ahora vamos a lo práctico. Madame Guyon describe dos formas de entrar en la presencia de Dios a través de la oración. La primera se llama meditación escritural y es posible que ya hayas escuchado hablar de ello, pero lo que ella enseña es completamente diferente a lo que la mayoría practica. La diferencia está aquí. No se trata de cuánto lees, se trata de cómo lees. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y comías algo realmente delicioso? No te lo tragabas de un bocado, lo saboreabas, lo disfrutabas. Cada bocado era un placer. Así es como Dios quiere que te acerques a su palabra. Ella lo describe así y escucha esto con atención. Lee solo una pequeña sección. Permite que el pasaje sea digerido antes de continuar. Saca de él su significado pleno, medítalo, memorízalo. No leas más de media página a la vez. Y luego dice algo brillante. Los que son lectores rápidos no sacan más ventaja de la que una abeja sacaría frotando la superficie de una flor, en vez de penetrar para extraer su polen. ¿Ves la imagen? Una abeja que roza la flor sin detenerse nunca hace miel. Y un creyente que lee la Biblia sin meditar nunca produce fruto duradero. La pregunta entonces es, ¿estás rozando la palabra o estás extrayendo su miel? Capítulo 5. ¿Cómo orar la palabra de Dios? La segunda forma de entrar en la presencia de Dios es orar la palabra. Y esto es diferente a leerla. Cuando oras la palabra, llevas el texto ante Dios como una conversación. No es un ejercicio intelectual, es un encuentro personal. Madame Guyon nos lleva a través del Padre Nuestro como ejemplo. Padre nuestro, detente ahí. No sigas todavía. ¿Qué significa para ti en este momento llamar a Dios Padre? Él tomó la iniciativa, Él te invitó a ser su hijo, Él desea ser tu padre. Derrama el deseo de tu corazón delante de Él. Ahora, espera en silencio. Siempre, dice ella, siempre deja un tiempo de silencio al orar. No sea que el Padre Celestial quiera revelarte su voluntad y tú estés hablando tan fuerte que no puedas escucharle. Santificado sea tu nombre. Detente de nuevo, piensa en su nombre, en lo que ese nombre significa para ti, en las veces que ese nombre te rescató, en las veces que ese nombre te sostuvo cuando todo se derrumbaba. ¿Ves lo diferente que es esto? No es recitar una oración, es vivir cada palabra. Venga tu reino. Suplica al Rey de Gloria que reine en ti. Abandónate a Dios para que Él haga una obra perfecta en ti. Reconoce su derecho a gobernarte. Y si en algún momento, mientras oras de esta manera, sientes que deberías simplemente quedarte en paz y en silencio, hazlo. No fuerces la oración, deja que fluya. Capítulo 6. El poder del silencio. Hay algo que la cultura moderna nos ha robado, el silencio. Vivimos en un mundo de ruido constante, notificaciones, noticias, música, opiniones, todo el tiempo sin parar. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no escuchamos a Dios? Madame Guyon descubrió algo hace 300 años que la ciencia moderna confirma hoy. El silencio es donde ocurre la transformación. Ella dice, después de haber estado meditando en la palabra, gradualmente descubrirás cuán fácil es entrar en su presencia. Y cuando eso ocurre,
Ya no tienes que esforzarte. Ella usa una imagen que es preciosa. Un bebé que mama de su madre. Al principio el bebé mueve sus labios con esfuerzo, pero una vez que la leche comienza a fluir, el bebé se queda quieto, solo recibe. Así es como Dios quiere que te acerques a Él en la oración. Al principio mueve tus labios, alaba, ora, busca. Pero en el momento en que la gracia divina comienza a fluir, quédate quieto, recibe. No lo estropees tratando de generar más actividad. Dios no es una fortaleza que se toma por la fuerza. El suyo es un reino de paz y solo puede ganarse a través del amor. Habacuc lo dijo con 3 palabras que deberían tatuarse en nuestros corazones. Calle delante de él toda la tierra. Capítulo 7. Los desiertos espirituales. Lo que nadie te dice. Hay algo de lo que nadie habla en los sermones del domingo, los desiertos espirituales, esos periodos donde oras y el cielo parece silencio, donde lees la Biblia y las palabras están frías, donde Dios parece ausente. ¿Lo has vivido? Si eres honesto, probablemente sí, y la reacción natural es pánico, o duda, o esforzarse más, orar más fuerte, hacer más cosas. Pero Madame Guyon dice algo que va completamente contra esa reacción. Durante estos periodos, quizás empieces a creer que la forma de probar tu fe es a través de un grado de afecto mayor o por una manifestación grande de fuerza y actividad. No, alma querida, así no es. Entonces, ¿qué hacer? Debes esperar el regreso del amado con amor paciente, humildad, paz y adoración silenciosa. ¿Por qué Dios se retrae a veces? Ella da una respuesta que te va a sorprender, porque te ama. No es castigo, no es abandono, es propósito. A veces Dios se retrae para quitar de ti la pereza espiritual, para que lo busques con más intensidad, para que aprendas que su presencia no es una experiencia emocional que puedes invocar a voluntad, es una persona, y las personas a veces se retiran para ver si los amas cuando no los ve. No seas impaciente en tus momentos de sequía, espera con paciencia a Dios. Y aquí está el secreto. Entremezcla tu espera con suspiros de amor, no desesperación, no rendición. Suspiros de amor como alguien que espera a quien ama. Capítulo 8. El abandono, la llave que abre todo. Hay una palabra que aparece una y otra vez en las páginas de este libro. Una palabra que lo cambia todo. Abandono. No abandono como rendición derrotada. Abandono como entrega voluntaria. Como cuando alguien que amas te tiende la mano y tú la tomas. Madame Guyon dice esto con una fuerza que estremece. El abandono es un asunto de vital importancia para nuestro progreso. Es la clave que nos introduce en el atrio interno. El atrio interno, la presencia más íntima de Dios, y la llave es el abandono. ¿Qué significa abandonarte a Dios? Ella lo explica: despojarse de todas las cuitas o preocupaciones egoístas, con objeto de estar totalmente a su divina disposición. Significa dejar de planear todo por ti mismo, dejar de controlar el resultado, dejar de decidir cómo tiene que ser tu vida. Suena aterrador, lo sé, pero escucha lo que dice el Salmo 37. Encomiéndame a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Él hará. No tú, Él. Madame Guyon usa una imagen hermosa. El sol extrae agua de la tierra, y todo lo que el agua debe hacer es permanecer pasiva. Tú eres el agua, Dios es el sol. Tu trabajo es quedarte quieto bajo su calor y dejar que Él te eleve. Capítulo 9.
la cruz, lo amargo que se vuelve dulce. Aquí llegamos a algo que la mayoría de la predicación moderna evita: la cruz. No la cruz como símbolo, no la cruz como teología, la cruz como experiencia personal. Madame Guyon escribe desde una celda, desde el sufrimiento real, y dice algo que desafía toda nuestra lógica. Es imposible amar a Dios sin amar la cruz. ¿Cómo puede alguien amar el sufrimiento? No se trata de masoquismo, no se trata de buscar el dolor, se trata de esto. Cuando sufres y en medio del sufrimiento, eliges seguir confiando en Dios. Algo ocurre dentro de ti que ninguna comodidad puede producir. Proverbios dice: para la persona hambrienta, todo lo amargo es dulce. ¿Lo ves? Cuando tienes hambre de Dios, el mismo sufrimiento que haría huir a otros, a ti te acerca más a Él. El abandono y la cruz van de la mano, y ella dice algo práctico. Tan pronto como cualquier cosa te sea presentada en la forma de sufrimiento y comiences a sentir resistencia en tu espíritu, resígnate inmediatamente a Dios. No esperen a que el dolor pase para entregárselo. Entrégatelo en el momento en que aparece, y la promesa es esta: cuando la cruz llega, no será tan gravosa, porque te habrás sometido a ella. Capítulo 10. El amor que lo transforma todo. San Agustín dijo una vez estas palabras que han resonado por siglos: ama a Dios y después haz lo que te dé la gana. Escándalo, libertinaje, no. La más profunda verdad espiritual. Porque cuando genuinamente amas a alguien, lo que te da la gana es agradarle. Madame Guyon lo explica así: sabes que cuando amas a alguien, solo quieres lo mejor para él. Dañar u ofender a tu amado nunca se pasa por tu mente. Eso es lo que hace el amor divino. Cuando permites que Dios te posea, Él trae consigo todas sus virtudes, toda su bondad, todo su amor, y entonces amar a los demás ya no es un esfuerzo, es natural. Los que conocen a Dios practican su amor superior hacia los otros sin un esfuerzo consciente, se hace natural para ello. ¿Estás cansado de luchar para ser mejor, para ser más paciente, para perdonar cuando no quieres perdonar? La respuesta no está en esforzarte más, está en acercarte más. Cuanto más cerca estás de Dios, más de Él hay en ti, y donde hay más de Él, hay menos de tu viejo yo que lucha y fracasa. Capítulo 11. Cómo morir al yo sin matarte en el intento. Aquí viene uno de los temas más malentendidos en la vida cristiana. Morir al yo lo hemos escuchado 1000 veces, y la mayoría de las veces la instrucción es: esfuérzate más, niégate más, sé más disciplinado, y no funciona, ¿verdad? Madame Guyon ve el problema con una lucidez asombrosa. Todos los intentos de corregir lo externo solo conducen al alma a una actividad más furiosa. ¿Has experimentado eso? Intentas no enojarte y te enojas más. Intentas no tener miedo y tienes más miedo. Intentas no pecar y el pensamiento que no debías tener se vuelve obsesión. ¿Por qué? Porque el foco está en lo externo y el problema está dentro. Ella dice: el único medio genuino de producir un cambio es interno. Debes entregarte totalmente en las manos de un Dios de amor. Y luego dice algo profundo: el simple hecho de entregarte en cada circunstancia donde el yo se levanta, producirá en su tiempo una separación de lo sensual de lo espiritual. No es supresión, es sustitución. No matas el yo luchando contra él,
lo ahogas, acercándote tanto a Dios que el yo pierde su espacio, como la luz que absorbe a la sombra. No lucha contra ella, simplemente la desplaza. Y ella añade algo importante para los perfeccionistas. Tu foco principal debe siempre estar en Dios y en las actividades involucradas en llegar a conocerle. Dios mismo te mostrará las áreas de tu vida que necesitan atención. No tienes que ser tu propio fiscal. Deja que Él sea el inspector. Capítulo 12. Dios como tu centro. Hay una imagen en este libro que no puedo dejar de pensar. Madame Guyon habla de Dios como nuestro centro. El centro siempre ejerce una atracción poderosa. Cuando tu espíritu ha sido unido al de Dios, caerá sin ninguna otra fuerza que el peso del amor hacia su propio centro. Piensa en la gravedad. No tienes que esforzarte para que la manzana caiga. No tienes que convencer al río de que fluya hacia el océano. Simplemente hay una atracción, una fuerza natural. Así es Dios para el alma que lo conoce. Cuando te vuelves a Él, hay algo que te atrae hacia Él. No es obligación, no es miedo, es amor. Y cuanto más creces en ese amor, Dios tiene una virtud atrayente que más y más poderosamente te atraerá a Él mismo. Al hacerlo, también te purifica. La proximidad a Dios es purificación automática. No tienes que diseñar un programa de santificación de 5 pasos. Acércate, 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 y la pureza llegará como consecuencia natural. Capítulo 13. La oración sin esfuerzo. ¿Te imaginas que la oración no fuera una obligación, sino un deleite? Que no tuvieras que forzarte a orar, sino que lo deseara. Que el tiempo en la presencia de Dios fuera el momento más natural y descansado de tu día. Madame Guyon dice que eso es posible. No solo posible, es lo que Dios diseñó. No deberías pronto disfrutar de un sentimiento continuo de la presencia de Dios que se hará natural para ti. Su presencia, así como la oración, pronto deberían hacerse casi habituales. ¿Cómo se llega ahí? La respuesta te va a sorprender, dejando de esforzarte. Ella dice, es importante que ceses la acción del yo. Dios mismo puede actuar solo. Dios dijo a David, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Hay un momento en el que tienes que soltar el control de la oración. Como ese bebé que mama y se queda dormido, la oración ya no es tu esfuerzo, es su gracia fluyendo a través de ti. Y ella usa una imagen que me encanta. Si quieres alcanzar el océano, navega río abajo. Con el paso del tiempo, sin ejercicio ni esfuerzo, encontrarás las aguas mayores. No nadas contra la corriente hacia Dios, simplemente te dejas llevar por su corriente hacia Él. Capítulo 14. ¿Cómo manejar las distracciones? Seamos honestos. Todos nos distraemos cuando oramos. Llevas 10 segundos orando y ya estás pensando en lo que vas a cenar, o en esa conversación pendiente, o simplemente en nada. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Luchar contra la distracción, reprenderla, intentar forzar la concentración. ¿Y qué pasa? La distracción se hace más grande. Madame Guyon da un consejo que va contra todo instinto. No luches con tus tentaciones o distracciones. Solo parece incrementar su intensidad. Entonces, ¿qué? Simplemente aléjate del mal y acércate a Dios. Ella usa una imagen preciosa. Si un niño pequeño teme a un monstruo imaginario, no se pone en pie para luchar contra él. En vez de esto, cierra sus ojos
y se acurruca en el regazo de su madre. Eso es lo que tienes que hacer con las distracciones. No las pelees. No les des poder nombrándolas. Simplemente vuelve. Siempre vuelve. Un pensamiento se fue. Vuelve. Otro pensamiento llegó. Vuelve. No te culpes. No te frustres cada vez que vuelves a Dios en la oración. Es un acto de amor. Él no cuenta cuántas veces te distrajiste. Cuenta cuántas veces volviste. Capítulo 15. El Espíritu Santo en la oración. Hay una verdad sobre la oración que muy pocos comprenden, y cuando la comprendes, la oración deja de sentirse como un monólogo. La verdad es esta: no oras solo. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8:26. Asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Lo ves? No sabes cómo orar. Yo no sé cómo orar. Nadie sabe cómo orar correctamente, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y cuando te relajas, cuando sueltas el control, cuando dejas de intentar construir la oración perfecta con las palabras perfectas, el Espíritu Santo comienza a orar a través de ti y Él siempre ora conforme a la voluntad de Dios. Madame Guyon lo dice así: cesa de trabajar en la oración tan pronto como sientas la guía del Espíritu de Dios orando a través de ti. ¿Cuándo sabes que es el Espíritu? Cuando hay paz, cuando hay quietud, cuando de repente algo se abre dentro de ti. No lo analices, no lo interrumpas, simplemente acompáñalo. Capítulo 16. El examen de conciencia. Dejar que Dios sea el inspector. Cada tradición cristiana habla de examinar la conciencia, revisar el día, identificar los pecados, arrepentirse. Suena bien, pero hay un peligro que pocas personas identifican. Madame Guyon lo ve con claridad. El autoexamen con esfuerzo puede fácilmente engañarnos, porque el amor al yo puede conducirnos a error. ¿Qué significa eso? Que cuando te examinas a ti mismo con tus propios ojos, solo ves lo que quieres ver, o lo que temes ver, o lo que te han enseñado a ver. El yo es un espejo deformado. La solución: abandónate a Dios en el examen y la confesión. Dejar que Dios sea el que señale. Y ella dice algo que suena contrario a la intuición. Cuando estás acostumbrado a este tipo de rendición, descubrirás que tan pronto como se comete un error, Dios lo reprenderá a través de un quemar interior. Un quemar interior. ¿Lo conoces? Esa incomodidad, esa convicción suave pero persistente que dice: esto no está bien. Eso no es tu conciencia neurótica. Eso es el Espíritu Santo, y es mucho más efectivo que cualquier lista de pecado que puedas revisar mentalmente. Deja que Él sea el inspector de tu alma. Tu trabajo es solo escuchar y responder. Capítulo 17. Avanzar para conocer a Dios. Pablo escribió desde la cárcel estas palabras que deberían sacudirte. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago. ¿Una sola? Sí, una. No 10 disciplinas espirituales. No un programa exhaustivo de santificación. No una lista de 1000 cosas que mejorar. Una: avanzar hacia Dios. Madame Guyon termina su libro con un llamado que me parece uno de los más hermosos de toda la literatura cristiana. Esta es mi oración para todos los que han leído este pequeño libro. Avanza hacia el fin.
No te pares en el primer paso de tu viaje, porque hay algo que ella quiere que entienda. Los métodos que usas al principio son puertas, son hermosas, fueron necesarias, pero una puerta no es el destino. Cuando entras por la puerta, la dejas atrás. Las primeras ayudas que recibes en la entrada del camino se convertirán en un detrimento a medida que progresas en Jesús. Ponlas a un lado o impedirán que alcances el fin. No te cases con los métodos, cásate con Dios. Los métodos te llevan a Él. Él es el destino y el destino es una unión divina, una comunión eterna, una presencia tan real que hace que todo lo demás palidezca. Capítulo 18. El fin último, la unión con Dios. Llegamos al capítulo final del libro y también al más profundo. Madame Guyon habla de algo que los místicos han llamado por siglos, la unión divina. Y lo que describe no es una experiencia reservada para monjes en monasterio, es para ti. Ella habla de un proceso de purificación, como el oro en el horno. El oro no puede ser purificado nada más que por el fuego, el cual consume todo lo que es terrenal y extraño. ¿Has pasado por ese fuego, esa temporada donde todo lo que pensabas que era sólido se sacudió? ¿Donde las cosas en las que confiabas fallaron? ¿Donde fuiste reducido a la pregunta más simple y más profunda: Dios, ¿eres real? Ese fue el horno. Y Madame Guyon dice: el alma que está siendo purificada así también se siente, percibe que la pureza está perdida, pero no es así. El oro, cuando entra al fuego, primero parece ennegrecerse, parece empeorar antes de mejorar, pero el herrero sabe lo que está haciendo, y el objetivo final es este: para que el espíritu nunca pueda llegar a la unión divina hasta que haya sido restablecido en su descanso y pureza. Descanso, no esfuerzo, no performance, no demostrar nada. Descanso. El propósito último para cada uno de nosotros es amarle y disfrutar de su presencia. Disfrutar. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente disfrutaste de Dios? No pedirle algo, no reportarle tus logros espirituales, no preguntarle por tus problemas, solo estar con Él y disfrutarlo. Eso es el fin último, eso es para lo que fuiste creado. Cierre llamado a la acción. Madame Guyon escribe al final de su libro estas palabras que me parten el corazón. ¿No sería una cruel injusticia conducir a un hombre sediento a un fresco manantial y después atarle para que no pudiera alcanzarlo? Eso es lo que hemos hecho hoy. Te hemos llevado al manantial. La pregunta ahora es: ¿vas a beber? No necesitas ser perfecto, no necesitas una educación teológica, no necesitas experiencia ni mérito, solo necesitas sed. ¿Tienes sed? Jesús lo prometió con sus propias palabras: si alguno tiene sed, venga a mí. No cuando estés listo, no cuando hayas mejorado, no cuando hayas resuelto tus problemas, ahora, tal como estás. Ven, comienza esta noche, o ahora mismo, en este momento. Toma un pasaje de la Biblia, solo uno, y en vez de leerlo para saberlo, léelo para encontrarte con Dios en él. Después quédate en silencio, solo unos minutos, y espera. Él ha estado esperándote mucho más tiempo del que tú has estado esperando a Él. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si este contenido tocó tu corazón, dale like, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy y suscríbete para que podamos seguir explorando juntos las profundidades de la vida con Dios. Y en los comentarios
Cuéntame, ¿qué parte de lo que escuchaste hoy resonó más contigo? Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga